Estados Unidos ha lanzado una ligera amenaza a Israel, porque los ataques que ha estado realizando contra la Franja de Gaza son completa y absolutamente indignantes para la comunidad internacional. Y prácticamente les dijeron que si no le bajan un par de rayitas, se acabó. Se acabó el apoyo, se acabó la ayuda militar, todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Simple y sencillamente no pueden permitir que los ciudadanos, los civiles inocentes, sigan perdiendo la vida en este tipo de combates. Y Estados Unidos no puede quedar como el país que aprobó como lo denomina la ONU, genocidio. Es por eso que las fuerzas de la defensa de Israel anunciaron hace poco que están rodeando ya la Franja de Gaza y planean profundizar las operaciones en el área, ya que el conflicto armado palestino-israelí no muestra signos de disminuir. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden y sus principales asesores le advirtieron a Israel en recientes conversaciones privadas, que de hecho el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se encuentra precisamente en Tel Aviv teniendo una reunión privada con Benjamin Netanyahu, y se presume que más tarde, después de esta reunión privada, tendrían un encuentro tanto Antony Blinken como los altos funcionarios de Israel. En estas conversaciones ha salido que la creciente protesta mundial por una catástrofe humanitaria en Gaza va a traer consecuencias estratégicas muy nefastas para las operaciones de las fuerzas de la defensa de Israel contra Hamás en el enclave palestino. De acuerdo con CNN, este emisor estadounidense citó fuentes anónimas que le informaron que el tiempo corre para Israel. Está a poco o nada de perder el apoyo que le está entregando Estados Unidos, principalmente porque sus ataques han sido en zonas donde se encuentran los civiles, en escuelas, en iglesias, en refugios, en hospitales. En las últimas horas se registró uno de los ataques más sorprendentes y fue a las afueras precisamente de un hospital. Como realizan este tipo de ataques en zonas donde, y de acuerdo con la mayoría de los países, son, lugares seguros para los ciudadanos, como los hospitales, los refugios que la ONU marca, incluso regularmente las escuelas, las iglesias, son zonas, neutrales, que la mayoría de las personas, cuando han estado en algún tipo de guerra, los marcan como fuentes seguras para los civiles. Y el hecho de que incluso Israel no esté como tal respetando este tipo de instituciones, por obvias razones, pone a la mayoría de los países en contra de Israel. Y precisamente estas fuentes anónimas dijeron que el tiempo corre para Israel y es muy poco probable que logre su objetivo de erradicar a Hamás antes de que el revuelo global por el sufrimiento humanitario y las víctimas civiles en Gaza alcance un punto de inflexión en el cual el que va a quedar mal a través de todos y cada uno de los países va a ser Israel. Si bien el ataque principal lo hizo el grupo Hamás, muchos han considerado que la respuesta que está dando Israel a la Franja de Gaza, porque no es un ataque contra Hamás, es contra la Franja de Gaza en todo su conjunto, precisamente hacen que la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de las personas se manifiesten en contra de este tipo de acciones de Israel y, por supuesto, empiecen a ver a Gaza como lo que es. Son víctimas de Israel. Y ya en el momento en el que empieza a surgir poco a poco la historia de Israel y Gaza, entonces con mayor razón muchos se han manifestado a favor de Palestina. Las fuentes afirmaron que algunos de los asesores cercanos de Biden creen que quedan solo semanas, no los meses que incluso el propio Benjamin Netanyahu había asegurado que duraría su guerra. No, al parecer quedan solo un par de semanas hasta que rechazar la presión sobre el gobierno de los Estados Unidos
para que pidan públicamente un alto al fuego se vuelva insostenible. Estados Unidos no quiere un alto al fuego porque Estados Unidos se alimenta de las guerras. Entonces, para muchos es importante y la mayoría de los países de hecho están solicitando un alto al fuego. La ONU finalmente se fajó los pantalones, se puso su corbata y dijo un alto al fuego inmediato. Necesitamos enviar ayuda humanitaria porque la situación en la Franja de Gaza es terrible. La Organización Mundial de la Salud ha asegurado que muchos médicos han perdido la vida. Se destruyen ambulancias. Incluso Benjamín Netanyahu amenazó a la Cruz Roja diciéndole que no era posible, que no pudiera llegar a las personas que se encuentran secuestradas por parte del grupo Hamás y que tenían que hacerlo de forma inmediata. ¿Para qué? Para que se lograran salvar esas personas que se encuentran secuestradas por Hamás, pero Hamás está diciendo, a ver, viene Israel, bombardea un refugio, en ese refugio habían 3 o 4 personas que formaban parte de estos supuestos secuestros y perdieron la vida en ese bombardeo. Entonces la situación se está complicando cada vez más y muchos ya se han manifestado en contra de Estados Unidos porque no quiere solicitar este alto al fuego que es indispensable, que es necesario, y de no ser así sería inhumano continuar con los ataques contra el pueblo palestino, no contra el grupo Hamás. Finalmente, y como lo dice el propio Israel, el grupo Hamás tiene túneles subterráneos y distribuidos como si fueran lo mejor y de más alta tecnología, pero también están protegidos, porque no iban a crear un túnel subterráneo que se iba a destruir con el primer ataque aéreo, no. Durante mucho tiempo se prepararon y ahora están finalmente atacando a Israel. Pero también y al mismo tiempo, como se encuentran debajo de hospitales, escuelas, iglesias, zonas residenciales, porque es toda la Franja de Gaza, por obvias razones, Israel simple y sencillamente ataca. Está corriendo un rumor a través de las redes sociales de que presuntamente Israel está utilizando inteligencia artificial para realizar los ataques. Y estamos hablando que están utilizando esta herramienta para atacar y acabar con una población en general. O sea, quieren atacar a Palestina, no solo al grupo Hamás. Supuestamente esta herramienta de inteligencia artificial los está ayudando, los está guiando en sus ataques para atacar escuelas, para atacar hospitales, iglesias, mezquitas, edificios residenciales. Por otro lado, muchos conocedores agregaron que Estados Unidos y su equipo de seguridad nacional están especialmente armados, Joe Biden y su equipo, por los mortíferos ataques aéreos israelíes que destruyeron un campo de refugiados en el norte de Gaza. Algo que a Biden, al parecer, finalmente no le gustó en absoluto. Y esto hay que tenerlo muy presente, porque recordemos que el propio presidente Biden incluso dudó de la cantidad de víctimas civiles que perdieron la vida en los últimos ataques de Israel. Porque él lo dijo, no sabemos, no creemos cuántos civiles inocentes perderían la vida y no le podemos creer a Palestina. Entonces, si Israel me dice a mí que todo está bien, significa que todo está bien. A ver, amigo, te están lanzando los datos la ONU, la UNICEF, todos los organismos internacionales que tienen a algunas personas en esta zona de guerra y que incluso casi 100 personas que trabajan para la ONU han perdido la vida en el conflicto. Si estas muertes fueran en Ucrania, ya veríamos a Biden solicitando ya una tercera guerra mundial contra Rusia. Pero como es su amigo, su aliado Israel el que está realizando estos ataques, no dice nada acerca de las personas que trabajan en la ONU y que también han perdido la vida. Entonces, de acuerdo con los datos que se han revelado a través de CNN, el problema para Israel es que las críticas son cada vez más fuertes, no solo entre sus detractores, sino también entre sus mejores amigos. Ya incluso para Estados Unidos, hay algunos que se manifiestan en contra. Hubo una reunión
una audiencia de Antony Blinken, y en esta misma un grupo de activistas se manifestaron, se levantaron y protestaron por su financiación del gobierno de Israel, que está cometiendo crímenes de guerra contra los palestinos. Por obvias razones sacaron a los manifestantes casi a rastras, pero lo impactante es ver la cara de Antony Blinken muy, muy molesto por la interrupción. La cara de Antony Blinken en esta escena quizás sea una de los rostros a recordar por toda la eternidad y la historia. El hecho de que te estén diciendo y que te estén exigiendo un alto al fuego, que prácticamente te están acusando de financiar lo que está pasando en Palestina, y una vez que logras observar las imágenes que circulan a través de las redes sociales, de los ataques, de las víctimas, la situación es terrible. Y con esto, se va a recordar a Joe Biden, a Antony Blinken y a todos y cada uno de los demócratas que están participando en este hecho. Porque finalmente, no solo en Estados Unidos, sino también en lo que es Francia, Inglaterra, en Alemania, prácticamente prohibieron las manifestaciones a favor de Palestina. La situación se está complicando en muchos países. Incluso dentro de Israel, los judíos dicen: no hagas una guerra a mi nombre. Nosotros no queremos esto contra Palestina. Porque se supone que todo es un asunto de religión también. Y los judíos dicen: nosotros no queríamos esta guerra de esta forma, con civiles, con niños inocentes perdiendo la vida. Eso no es lo que queríamos, y no uses nuestro nombre para hacer tu guerra. Incluso dentro de Israel se están manifestando en contra de pues llamado por la ONU casi un genocidio. Entonces la situación se está complicando y vemos precisamente a un Antony Blinken pues aceptando que la situación no está muy bien ya para esta nación. Por el otro lado, y según las fuentes internas, Biden le ha dicho al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que las imágenes de mujeres y niños palestinos siendo sacados de los escombros pueden reducir la capacidad de las fuerzas de defensa de Israel para seguir adelante con su operación actual. Están supuestamente ya arrancando con la operación terrestre, y parece que como continúan lanzando misiles al mismo tiempo, para los ciudadanos y para el resto del mundo es algo completamente rechazado y deplorable. Israel va a ser juzgado con dureza por la comunidad internacional si no toma las medidas necesarias para minimizar las muertes de civiles de Israel. Y de hecho se presume que planean cerrar completamente la Franja de Gaza. Que la intención actual de Israel es cerrar completamente la franja y que nadie sepa lo que pasa allí. Eso es lo que quieren, para que finalmente Estados Unidos pueda manejar los medios de comunicación en el exterior y decir que el asedio en esta parte, digamos, el ataque terrestre va a ser como lo dice Israel y como lo dice Estados Unidos. Esa es su idea: rodear la ciudad de Gaza, entrar de lleno y bloquear todo. Todas las señales de internet fue una de las primeras cosas que empezaron a faltar. Sin lugar a dudas es para que nadie sepa, y esto ya lo vimos y lo aprendimos en la guerra entre Ucrania y Rusia. Todo lo que se sabía de esta guerra era lo que decía Estados Unidos, lo que decía la Unión Europea y lo que decía Ucrania. Todos los medios de comunicación rusos fueron bloqueados en la mayoría de los países, sobre todo aquellos que son miembros de la OTAN, para que nadie supiera lo que realmente ocurría en esta guerra. Acaban de realizar un ataque, en que les comento, de las personas que estaban alrededor del hospital de Al-Shifa en la ciudad de Gaza, y el propio Israel confirmó este ataque. ¿Contra quién iban? No lo sabemos, pero finalmente fue en un hospital. Y por eso
es que está siendo juzgado Israel y por eso se encuentra Antony Blinken por tercera vez en Israel para decirle, a ver amigo, bájale, porque si no, ya no podremos ayudarte. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.